Era una mañana como tantas otras en el aeropuerto privado de San Diego. El ir y venir del personal, el sonido amortiguado de los motores y el olor a queroseno en el aire componían la rutina de los hangares de alto nivel. Entre ejecutivos apurados y pasajeros acostumbrados al lujo, un hombre negro caminaba en silencio. Vestía una camisa social clara, pantalón de tela y zapatillas sencillas. Solo llevaba en las manos una pequeña bolsa cruzada en el pecho. No había seguridad a su lado, ni chofer particular, ni siquiera un maletín ejecutivo. Caminaba con la tranquilidad de quien sabe exactamente a dónde debe ir, pero con la discreción de quien también sabe que será subestimado. Sus pasos lo condujeron hasta el hangar donde el Jet 7, uno de los aviones más exclusivos de la terminal, aguardaba su próximo vuelo. Fue allí donde el ambiente cambió. La supervisora del hangar, una mujer blanca de habla incisiva y mirada vigilante, interceptó al hombre antes incluso de que pudiera acercarse a la aeronave. Con los brazos cruzados y una sonrisa protocolaria forzada, le preguntó qué hacía allí. Antes de que él terminara de hablar, ella lo interrumpió, afirmando que esa era una zona restringida y que, evidentemente, él estaba en el lugar equivocado. Dijo que él no parecía el tipo de persona que viajaba en ese jet. Su tono no era de alerta, sino de acusación disfrazada de norma. Los empleados cercanos escucharon, pero no dijeron nada. Unos bajaron la mirada. Otros fingieron estar ocupados. El desconcierto era palpable, pero nadie osaba intervenir. El hombre permaneció tranquilo. No retrocedió ni se alteró. Solo miró a los ojos de la supervisora y preguntó si había consultado la lista de pasajeros. La pregunta, hecha con un tono sereno y firme, pareció desestabilizarla más que cualquier grito. «Señor, esto no se trata de nombres, sino de seguridad», respondió ella, ya con la voz más elevada. Uno de los guardias del hangar, un joven alto con uniforme azul marino, se acercó al UNA, advertir la tensión, pero vaciló. Sus ojos oscilaban entre la supervisora y el hombre, como si intentara entender qué era lo correcto, aunque sin valor para desafiar la autoridad vigente. Entonces el hombre repitió con calma: «Basta con verificar mi nombre. Está en la lista». Pero nadie se movía. Nadie quería ser el primero en cuestionar a esa mujer. La atmósfera se volvió sofocante. Los empleados cuchicheaban a lo lejos. Los pasajeros observaban desde la distancia. Y discretamente, 2 teléfonos comenzaron a grabar. La supervisora, quizás sintiendo que perdía el control de la situación, ordenó en voz alta que retiraran al hombre de inmediato de la zona de embarque. Dijo que llamaría al servicio de seguridad interno y que él sería responsabilizado por intentar invadir una aeronave privada. El hombre no alzó la voz, no suplicó, simplemente levantó las manos en un gesto de «no tengo nada que esconder» y pidió, por tercera vez, que consultaran la lista. Su postura contrastaba violentamente con el nerviosismo de la mujer, lo cual solo aumentaba el bochorno de los presentes. Él no estaba allí para convencer a nadie. Estaba allí para demostrar con su sola presencia que la dignidad no necesita alzar la voz. El malestar alcanzó una nueva dimensión cuando una recepcionista, que lo observaba todo desde el mostrador, susurró algo al oído de un compañero. Él vaciló, pero tecleó en el sistema de la central de embarque. Al ver el nombre que apareció en pantalla, abrió los ojos con asombro. «¿Viste esto?», murmuró, pero antes de que pudiera actuar, la supervisora lanzó una mirada fulminante en su dirección. Era como si su autoridad estuviera a punto de colapsar, y ella lo sabía. El hombre, por su parte, solo ajustó la correa de la bolsa en el hombro y esperó. Había algo en su porte que sugería: ya había pasado por situaciones peores. Aquello no era nuevo para él. La humillación pública, la sospecha automática, la mirada que valora a alguien por su apariencia. Todo eso formaba parte de su historial. Pero esta vez había testigos. Ahora había cámaras. La chispa llegó con la llegada del piloto. Un hombre blanco, con uniforme impecable, gafas de sol y expresión seria, avanzó con paso firme hacia la aeronave. Al notar la inusual agitación, se acercó. Cuando la supervisora comenzó a exponer exaltada lo que supuestamente ocurría, el piloto alzó la mano para interrumpirla. «¿Este es el señor Damian R. Collins?», preguntó directamente al hombre. «Sí», respondió él, pronunciando su nombre por primera vez. El piloto se quitó las gafas, miró a la supervisora y declaró con claridad:
Este es el dueño del jet. Y mi jefe. El silencio que siguió resonó más fuerte que cualquier grito. La supervisora palideció. Uno de los guardias bajó la cabeza. La realidad cayó como un golpe seco en el pecho de todos. La supervisora intentó reaccionar. Balbuceó algo sobre procedimientos y protocolos de seguridad. Afirmó que solo estaba protegiendo el espacio y que no podía adivinar quién era él. Pero en ese instante, nadie prestó atención a sus justificaciones. El daño ya estaba hecho, no solo por la revelación, sino por la forma en que se había conducido todo. El video de uno de los teléfonos ya había sido enviado a un grupo interno, y en breve se difundiría por internet. El hombre, ya identificado como Damian, mantuvo la calma. Respiró hondo, miró en derredor y, con un tono que mezclaba frustración y firmeza, dijo: «No es la primera vez que me juzgan por mi apariencia. Pero esta vez, todos ustedes lo vieron». Su voz no tembló, pero era palpable el dolor de quien carga con una vida entera de desconfianzas silenciosas y puertas cerradas sin explicación. Dirigiéndose a la supervisora, añadió: «No me conoces, y aún así, creíste que podías faltarme al respeto en público, acusarme de invadir mi propio jet, expulsarme de una compañía que yo mismo construí». Ella quiso responder, pero él alzó la mano. «No hace falta que te expliques. Conozco este guión». El piloto permaneció en silencio, firme a su lado. El equipo, antes disperso, ahora se reunió en semicírculo alrededor de la escena. Era como si todos estuvieran confrontados, no solo con la actitud de la supervisora, sino con sus propias omisiones. Quienes antes no habían intervenido, debían ahora presenciar y sentir la vergüenza colectiva de un prejuicio a plena vista. Entonces Damian se dirigió al guardia. «Por favor, acompaña a la señora hasta la administración. A partir de este momento, queda desvinculada de la empresa». Nadie objetó. La mujer, por primera vez sin palabras, dio 2 pasos atrás. Desde el inicio, fue la primera vez que pareció calibrar la magnitud de lo que había hecho. No solo por la repercusión en su carrera, sino por las miradas ajenas. Quienes antes la respaldaban o fingían no escuchar, ahora desviaban la vista. El recorrido hasta la oficina administrativa pareció interminable. El guardia la escoltó en silencio, mientras surgía murmullos entre los empleados. Damian no celebró, no sonrió. Se mantuvo en pie unos segundos, contemplando el suelo como si procesara todo en silencio. Luego volvió la mirada al joven recepcionista que había intentado verificar la lista. «Gracias por atreverte a hacer lo correcto», le dijo con un leve gesto de cabeza. El muchacho asintió conmovido. Fue como si ese simple acto, reconocer la verdad, tuviera un valor incalculable en aquel entorno. Al subir los peldaños del jet, Damian se detuvo en el último escalón. Se giró, hacia quienes aún lo observaban en el hangar. Su voz resonó con firmeza, sin necesidad de amplificación. Las personas no deberían tener que demostrar quiénes son para ser tratadas con respeto. Pero cada día, millones se ven obligados a hacerlo. El silencio volvió a reinar. Algunos bajaron la cabeza. Otros contuvieron discretas lágrimas. No era un escándalo lo que se sentía, sino una toma de conciencia de que algo importante había ocurrido allí, y de que cada uno, a su manera, formaba parte de ello, ya fuera por acción, omisión o silencio. Damian entró en la aeronave sin mirar atrás, pero su presencia y lo sucedido permanecerían en ese hangar por mucho tiempo, como una cicatriz a plena luz del día. Ya dentro, sentado en el sillón de cuero blanco del jet, Damian reclinó la cabeza y cerró los ojos. Exteriormente parecía tranquilo, pero en su interior pesaba un cansancio distinto, el que solo conoce quien vive justificándose permanentemente. De niño, fue el alumno brillante que no aparentaba ser estudioso. De joven, el pasante confundido con el repartidor. Y ahora, pese a ser dueño de una de las mayores compañías de aviación ejecutiva de la costa oeste, seguía siendo cuestionado en su propio territorio. Siempre tenía que explicar, demostrar, mantenerse sereno ante insultos disfrazados. Aquella mañana no fue más que otra página de su vida, pero con un significado simbólico mayor, porque esta vez no permaneció invisible. Mientras el jet rodaba por la pista, Damian miró por la ventana y vio a algunos mecánicos observándolo desde la puerta del hangar. Uno de ellos, un señor latino de manos callosas, levantó el puño en un gesto silencioso de respeto. No era algo planeado ni ensayado. Era simplemente un reconocimiento entre quienes entienden lo que implica luchar en silencio.
Damian respondió con un breve gesto de la mano y sintió desvanecerse un nudo en el pecho. No se trataba solo de él, sino de todos los que alguna vez fueron tratados como intrusos en los espacios que habían ayudado a construir, y de todos los que aún lo serían si nada cambiaba. Aquella mañana no solo abordó un vuelo, dio inicio a un movimiento, y lo sabía. Horas más tarde, el video grabado en el hangar ya circulaba en redes sociales, grupos corporativos y foros sobre discriminación racial. No necesitaba subtítulos. Las imágenes eran elocuentes por sí mismas. El contraste entre el desprecio de la supervisora y la serenidad de Damian dejaba al descubierto una realidad que muchos preferían ignorar. En los comentarios, decenas de profesionales de la aviación y pasajeros habituales relataban experiencias similares. Me ha pasado lo mismo. Lo he visto con otros. Gracias por no quedarte en silencio. Así, lo que comenzó como un episodio más de humillación silenciosa se convirtió en un símbolo público de resistencia. No por la ira, sino por la firmeza. No por el escándalo, sino por la actitud. Damian no concedió entrevistas ni dio declaraciones, pero dentro de la empresa comenzaron a suceder cambios. Se implementaron entrenamientos obligatorios, se revisaron las políticas de abordaje y por primera vez se creó un canal anónimo para denunciar discriminación laboral. No movidos por el temor al escándalo, sino por la vergüenza de su propia ceguera institucional. En las semanas siguientes, otros empleados compartieron experiencias que antes ocultaban por miedo o conformismo. Y entre ellos, aquel joven recepcionista fue promovido. No por detectar un error, sino por atreverse a actuar cuando la mayoría guardó silencio. Damian seguía todo a distancia, sin necesidad de palabras. Sabía que no podía cambiar el mundo solo. Pero en aquella mañana, dentro de ese hangar, cambió el rumbo de toda una historia. Semanas después, Damian regresó al mismo hangar, esta vez para inspeccionar personalmente una nueva aeronave adquirida por la empresa. El ambiente era más silencioso, más atento. No había carteles anunciando que algo había cambiado, pero se notaba. La supervisora ya no formaba parte del personal. Muchos empleados lo saludaron con genuino respeto. Algunos con una leve incomodidad en la mirada, tal vez por el silencio anterior, tal vez por gratitud hacia quien se mantuvo firme. Él no exigió arrepentimientos. Su sola presencia bastaba para recordar lo ocurrido. Al salir, una joven empleada se le acercó discretamente y le dijo, «Gracias por no haber bajado la cabeza». Damian sonrió con ese gesto contenido que solo posee quien carga el peso de múltiples batallas. Y contestó, «Hay cosas que no se pueden aceptar en silencio». Al abordar nuevamente el Jet 7, Damian sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno negro, donde solía anotar ideas y frases importantes. Escribió con calma, en letra firme, «El respeto no es un lujo, es lo mínimo». Guardó el cuaderno, miró por la ventana mientras el motor cobraba potencia, y en ese instante, sintió que algo dentro de él también despegaba. No era solo el CEO, el ingeniero o el empresario quien emprendía el viaje, sino el hombre que, sin levantar la voz, hizo que el mundo lo escuchara. Y, lo más importante, demostró que la dignidad, cuando se mantiene intacta incluso bajo el ataque, se vuelve imposible de ignorar.